Aquí comienza Integrados, una hora para que te enteres de toda la información del comercio exterior y la economía trascendente para la toma de decisiones estratégicas. Integrados al mundo, a puro análisis, con los mejores referentes profesionales, técnicos y periodísticos. Conduce Miguel Ponce. Estás en Integrados, estás en Trade. Buenas tardes amigos, esto es Integrado, hoy jueves 21 de abril y hemos querido empezar con una canción de Prince de alguna manera como homenaje, ¿no es cierto?, a alguien que nos ha dejado en el día de hoy y que para muchos sectores de diversas edades es un hito musical, ¿no es cierto?, ha fallecido en el día de hoy a los 57 años, toda vida joven, porque objetivamente todavía tenía mucho para haber dado musicalmente y a nivel espectáculo, ¿no es cierto? Así que desde aquí le rendimos el homenaje. Empezamos con qué ha ocurrido en el mercado en el día de hoy. Ustedes saben que hoy ha habido, hoy y mañana tenemos paro bancario, ¿no es cierto? Y esto se reflejó también en el mercado del cambio del dólar, ¿no es cierto?, porque ha habido un retroceso del dólar mayorista, que diríamos tiene importancia, pero aparece relativizado precisamente por lo del paro. O sea, el dólar hoy experimentó un retroceso en el segmento mayorista que lo llevó sobre el final de hoy a los 14.17, 14.27 por unidad, o sea, 7 centavos por debajo del cierre de ayer. El total operado en el segmento anduvo en 233 millones y hay que agregar otros 27 millones operados en el mercado a futuros, obviamente sin ningún tipo de actividad por parte del Banco Central en ninguno de los segmentos. Las dificultades, yo diría, para operar derivadas del paro bancario disminuyeron el volumen de negocios que hasta poco menos de la mitad del promedio diario y le quitaron representatividad, como yo decía recién, a la evolución que tuvo hoy el precio del dólar. La ausencia de compradores de envergadura, o sea, los importadores estaban enterados de que hoy había paro, ¿no es cierto? Y esto hizo que al final del día provocó una corrección de los precios hacia abajo, que probablemente no se hubiera dado en condiciones normales y en un escenario que todavía puede presentar una demanda remanente destinada a la suscripción de títulos de la deuda pública. Obviamente, recién la semana que viene, cuando se retome el ritmo normal de actividades, se va a tener un panorama más claro sobre la tendencia que va a terminar prevaleciendo en el mercado hasta el cierre de abril. Igual, tengamos en claro que nosotros ya venimos anunciando que lo que conviene en estos casos es seguir lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con el ROFEX, y cómo va evolucionando esto. Todos pensamos que hacia diciembre vamos a tener un dólar alrededor de 17 pesos, o sea, estamos en estos 3 meses a 14, vendrán otros 3 meses a 15, unos 3 meses a 16, y ahí en diciembre
seguramente se producirá el cambio. Igualmente, todo esto obviamente hay que tomarlos con pinza porque va a depender de cómo evolucionen las grandes variables de la política del Banco Central, de las tasas, si llegan las inversiones, de qué calidad son esas inversiones y de qué cantidad, si las provincias salen a financiarse afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, todo lo que seguramente vamos a estar hablando en el programa de hoy, tanto con el invitado, que esperemos, ustedes ya están enterados, es el presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, el amigo Juan Carlos Pereira, y lógicamente tenemos mucha expectativa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué está pasando en la economía real. Hoy queríamos tener un protagonista, ¿no es cierto?, o un representante también de esos protagonistas, particularmente los pequeños y medianos, que están teniendo una serie de situaciones, yo diría, heterogéneas. Es como que uno va sintiendo que empieza a haber hijos y entenaos, ¿no?, como decimos en el interior. Y bueno, es muy posible que hoy hablemos con alguno de los entenaos, más que con los hijos. Y una palabrita que no queríamos haber vuelto a pronunciar, que es la de arbitrariedad, vuelve a campear en muchos de los escenarios. Yo vengo de asistir hasta hace una hora y media, ¿no es cierto?, a la 13 conferencia sobre riesgo país que todos los años origina COFACE ahí en el Plaza Hotel. No sé, 500 empresarios debe haber habido, estaba el salón más grande del Plaza lleno, con representantes precisamente del comercio exterior por un lado, de los seguros para el comercio, ¿no es cierto?, como es aseguradoras de comercio, como es la organizadora, y dos analistas de primerísimo nivel, el amigo Berenstein y el amigo González Fraga, que la verdad se han lucido, y si había periodismo, algunos de los conceptos seguramente mañana van a estar en lugar destacado de los diarios. Esto lo vamos a ir charlando, tiene que ver con lo que hablábamos hoy, con lo que decíamos recién en la apertura, y de alguna manera con estas evoluciones, ¿no es cierto?, del mercado a que hacía referencia. Como vamos a tener una charla bastante larga, de ser posible, con el presidente de AIERA, vamos a ir ya a un primer intervalo y luego hacemos directamente el llamado que hemos prometido y adelantado a través de las redes sociales. Heard about party now, just east of Harlem. Dougie gon' be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how it be. This is just another one of God's gift musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had $1 for every time you say it. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, Wind and Fire. Hot Pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums to make a roller skate jam. Take your pick, turntable or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, you know what? They losing. Cause we got a PhD in advanced body movement. Keep the party moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band.
Don't stop dancing. Right on the bed, all the way to the crib. Gotta move, just like the Joneses. That's what I'm talking about. Keep your old school joints. Jukebox soul. Musicology. Jukebox soul. Good dog. All right, on the one, y'all. Amigos, entonces volvemos a Integrados, ¿no es cierto? Hoy, jueves 21 de abril, y como todos los jueves los vamos a acompañar de 16 a 17 horas. Quienes nos siguen en las redes sociales saben que hemos anunciado la presencia hoy de Juan Carlos Pereira. Él es presidente de AIERA. Como ustedes saben, AIERA es la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina. Ustedes saben, hay 3 organizaciones: CERA, la Cámara de Exportadores de la República Argentina; la CIRA, la Cámara de Importadores de la República Argentina, que en general nuclean a empresas más representativas, las más grandes; y AIERA, que ha surgido desde las pymes, ¿no es cierto?, más vinculadas al comercio exterior. Por eso nos interesa esta vez la mirada de quien representa a las pymes que trabajan en el comercio exterior. Si todo estuviera bien, el amigo Juan Carlos Pereira tendría que estarnos escuchando. Pereira, estás al aire. Miguel Ponce te habla acá. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Qué alegría escucharte, Juan Carlos. ¿Bien? Bien, todo muy bien, muchas gracias por llamar. Bueno, no, por favor. Nos interesa, vamos para ir ordenando, nos interesa 2 miradas tuyas o una mirada tuya desde 2 lugares. Primero, que nos pudieras hacer un resumen de cómo estás viendo la evolución del comercio exterior, cómo le va a tus representados, a las pymes que están en el comercio exterior, importadoras y exportadoras, cuál es la problemática hoy. Y segundo, ¿cómo les está pegando una medida que recién hoy la Unión Industrial Argentina ha salido a reclamar en relación, ¿no es cierto?, a el tema impositivo que de alguna manera tiene que ver con la liquidación del IVA y que está afectando a tantos sectores? Bueno, nosotros en primer lugar estamos notando que hay un leve aumento de las exportaciones. Nuestros asociados levemente están aumentando fundamentalmente las cantidades de exportaciones. Se ve que la gente que ya tenía montado una exportación, al mejorarle el precio por la devaluación y la quita de retenciones, ha conseguido hacer más colocaciones. Eso es evidente. Claro. Ahora, por otro lado, también estamos notando que el aumento de los costos internos, ya sea vía energía, vía aumento de materias primas, aumento de todos los servicios, está impactando y nuevamente poco a poco se está comiendo esa diferencia de precio que estaban obteniendo, están teniendo esa dificultad. Correcto. Con respecto al tema del IVA o con respecto al tema de los planes, los planes bueno, eso sí está afectando seriamente porque las pymes fundamentalmente cuando venden a plazo y tienen que pagar el IVA al contado, se les produce un descalce. Entonces estaban utilizando ampliamente este sistema. Ahora con esta situación realmente ya tenemos pedidos de varios socios que están teniendo serias dificultades para hacer frente a los pagos al no poder realizar más de 2 planes por año. Por año, claro. Entonces, se está complicando, sí. Ahora, ¿ustedes han hecho algún planteo formal al gobierno para la modificación de esto o solamente han hecho algún tipo de gestión, diríamos, informal al respecto? Sí, todavía hemos iniciado un reclamo formal. Bien. Hemos hecho algunas gestiones, algunas consultas y fundamentalmente estuvimos manteniendo reuniones con otras cámaras, digamos, del sector PYME para ver la problemática, cómo impactaba, y realmente notamos que es una cosa que vamos a tener que encarar ya en forma concreta porque hay pedidos ya de auxilio, digamos, de nuestros socios.
¿están haciendo eje en la flexibilización de los planes de pago o también están pidiendo extensión de plazos y reducción de tasas de interés que se paga por ello? Fundamentalmente en la posibilidad de que se puedan incorporar más de 2 planes. Correcto. Eso es lo que más traba. Sí, claro. Y después sí. lo otro que está causando también problema es la tasa de interés que han aplicado, que ha aumentado notablemente. A eso iba. Sí, Bien. sí. Las dos cosas. Juan Carlos, una pregunta. No tanto los Sí. plazos, los plazos son lógicos. Sí. Porque si uno después monta varios planes seguidos, al final termina pagando mensualmente una cuota igual que la que sería para el IVA mensual. Claro. Los plazos tampoco están... Está bien, sería bueno que fueran 6 cuotas, pero realmente que hubiera posibilidad de incorporar más de 2 planes. Correctísimo, correcto. El 23 de diciembre, ¿no es cierto?, cesaron las declaraciones juradas anticipadas de importación y comenzó este sistema integrado de monitoreo de importaciones y surgió el listado de licencias no automáticas que todos conocemos. Luego hubo alguna modificación, ¿no es cierto?, ante algún tipo de... Sí, ajustes. Y ajustes. ¿Cómo están observando ustedes el funcionamiento del nuevo sistema? Bueno, nosotros estamos notando cierta mora, digamos, en la salida de Sí. algunas licencias automáticas que significan materias primas. Claro, insumos esencialmente. ¿Cómo? Insumos industriales. Insumos industriales, justamente. Nosotros estamos, por un lado, solicitando de algunos socios alguna solución, porque en algunos casos de insumos textiles estamos teniendo dificultad. Y hemos hecho justamente ahora uno de los socios ha conseguido una entrevista con la Secretaría para ir a exponer su problema. Bien. No, en general ahí, cuando uno pide audiencia, la conceden, pero parece que está habiendo mucha espera, Juan Carlos. Sí. Le están dando turnos para reuniones de media hora recién para fines de mayo, me dicen, ¿puede ser? Sí, yo tengo, no, bueno, en este caso yo voy a, en este caso tenemos también así ese problema, sí, pero obtuvimos un poco más. Más menos de tiempo. Más de urgencia lo de usted. Te hago una pregunta. Sí. No, porque además, pidiéndolo a un presidente de Cámara, es obvio de que tienen que hacer algún tipo de excepción. Para ir terminando, sabemos que estás con mucha ocupación, me interesaban 2 temas tuyos, así breves. Uno, ya me has hecho la evolución de cómo están mirando que está funcionando el CIMI por un lado. La pregunta está en relación al listado, a la cantidad de posiciones arancelarias que han quedado bajo licencias no automáticas. ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada en general es buena, está bien hecho el listado. Ahora, hay algunos casos muy puntuales que han quedado, por ejemplo, los aparatos de uso médico, así es, que han quedado incorporados como licencia no automática y verdaderamente no tendrían que estar. Pero no son realmente una cantidad muy alarmante. O sea, en general la lista está bastante bien orientada. Ajá. ¿Ahí participaron ustedes o las organizaciones amigas en la propuesta de elaboración? Sí, fundamentalmente el sector textil es el que claro, marroquinero ha sido el que más ha tenido injerencia. Sí. Perfecto. Vamos a seguir molestándote para ver de qué manera evoluciona esto y te agradecemos mucho, Juan Carlos. Cómo no, con muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, el presidente de AIERA, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, dando su mirada de este momento del comercio exterior. Diría lo siguiente, esto se enmarca, ¿no es cierto?, en, lógicamente la situación que se está viviendo en términos económicos, y sería interesante que hiciéramos una mirada de cómo, qué está ocurriendo, diríamos, en la economía argentina en estos días. Yo diría en la economía y en la política, ¿no es cierto? Obviamente, siempre hacemos un encuadre político antes de entrar a los temas más puntuales en términos económicos. Y yo diría lo siguiente, está empezando a haber algún tipo de escollos políticos, ¿no es cierto?, para el gobierno de Macri, después de algunos tropezones, diríamos, particularmente en el ámbito legislativo,
el kirchnerismo lógicamente ha tenido algunos triunfos. El más importante, ha sido la asistencia de intendentes a la convocatoria que la expresidenta hiciera en estos días. No pensamos que ello vaya a alterar el cuadro de situación general, donde el kirchnerismo apunta a ser, yo diría, una minoría muy activa, ¿no es cierto?, muy ruidosa, y ubicándose en la oposición, pero donde vemos que la oposición con más chances de ganar, diríamos, en el 2017 o el 2019, por lo menos esa interna peronista, es el llamado por algunos peronismo republicano, que se identifica en dos figuras, una que está dentro y otra que está cerca, como es Urtubey, Massa o alguno de ellos. Algunos también ubica ahí a Pichetto, otros también ubican ahí a Randazzo, bueno, etcétera. Pero esto no deja de ser un dato lo que está ocurriendo. Por de pronto, la oposición peronista se ha ido alejando, precisamente presionada por esta actividad o esta proactividad de la expresidenta, se ha ido alejando un poco, llamémosle, de su republicanismo, y ha ido variando, ha ido girando hacia una cosa más populista, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el día de hoy hay algo que ha hecho mucho ruido y que está marcando precisamente un endurecimiento de todos los sectores, ya que ante el pedido de todos los sectores gremiales del sindicalismo, que es la primera vez que se unifican para algo, ¿no es cierto?, las 3 CGT y las 2 CTA, en el proyecto de ley antidespido, está marcando un poco este endurecimiento y esta descoordinación con los sectores más oficialistas, hecho que venía ocurriendo particularmente en algunos casos con Urtubey y en otros casos con Massa. Económicamente, sin duda, la noticia de las últimas horas más importantes es la exitosa colocación de los bonos, ¿no? La fuerte demanda que hubo de los bonos argentinos, con tasas bastante más bajas que las esperadas hasta hace apenas unas semanas atrás, ha sido otro gran éxito, ¿no es cierto?, del equipo de Pratgay, del equipo económico. El monto colocado en parte va a servir, ustedes lo saben, para pagar los acuerdos ya están cerrados, y hay unos 7.000 millones que van a quedar en el Banco Central a la espera de nuevos acuerdos por unos 2.000 millones. Por lo tanto, están quedando unos 5.000 millones que serían utilizados para financiar parte del déficit fiscal de este año. La mayor parte de las colocaciones, estas que han aparecido, ¿no es cierto?, se concentraron en fondos de inversión, más del 70% de las colocaciones, para darnos cuenta, ¿no es cierto? Luego los hedge funds, un 20%, y el resto se repartió entre bancos, fondos de pensión, aseguradoras, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Y obviamente todos dijeron, después del cierre del default, después del cierre con los holdouts, vienen los programas. Vamos a conocer los programas. Y obviamente todo el mundo está aguardando el plan fiscal. Nosotros tenemos que señalar como un error la falta de un plan fiscal integral, consistente y sustentable, que sea difundido a todo el mundo, a todos los actores y a la gente, y que sirva como un ordenador de la economía. Todavía es como que hemos ido conociendo pautas, hemos ido conociendo algunos objetivos, pero no un plan integral. En este aspecto vemos algunas descoordinaciones que lógicamente no son positivas, con comentarios de algunos ministros advirtiendo de que va a haber más aumentos de tarifas. Por ejemplo, Aranguren. Y horas después, el ministro de Hacienda, Pratgay, diciendo no va a haber más aumentos en lo que va del año. Este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y prácticamente son desacreditaciones que a veces hace Pratgay, como en este caso, otras veces las hace el propio presidente, ¿no? El esquema actual, entonces, fiscal, tiene anuncios de objetivos muy generales, poco específicos, como fue ocurrido lo que pasó en la conferencia de prensa de enero. Obviamente muestran claramente que son insuficientes en un marco en que estamos estimando que las cuentas fiscales van a terminar este año con un déficit primario de un 4.3%, ¿no es cierto?,
un déficit financiero de un 6,5% y necesidades de financiación de 485 mil millones, es decir, unos 28.500 millones de dólares. Repito, retengan esta cifra, estamos hablando de un déficit de 28.500 millones de dólares. Esta cifra, ¿cómo se financiaría? Primero con 5.000 de estos millones de excesos de los bonos colocados recién. Habría una emisión monetaria de unos 9.500 millones, o sea, de dólares, o sea, unos 160.000 millones ya anunciados y algo más, y también unos 4.700 millones de dólares de renovación de intereses. Lógicamente se espera también al final una emisión de deuda de unos 9.200 millones que estaría comenzando a colocarse en las próximas semanas, ahora sí, en el mercado local. Vamos a tratar de observar cómo las variables pueden moverse en este sentido. Terminado el tema de los holdouts y dejando atrás el default, esperamos que para fin de año el riesgo de país baje a 300 puntos, lo que permitiría nuevas mejoras en los bonos largos, ¿no es cierto?, en dólares. Vamos a tocar luego del intervalo cómo evolucionarían el resto de las variables macroeconómicas. Trade, espacio publicitario. Según algunas fuentes, la idea original surgió mientras se estaba desarrollando un servicio de radio online, una red que permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud llamados tweets. Un mundo en el que podés expresarte y contarnos qué opinás. Somos @Trade Radio FM. Trade, periodismo de carga. Baxa, terminal portuaria. Miembro del Hutchison Ports, líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos, con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Buenos Aires Container Terminal Service, Sociedad Anónima. Baxa, 21 años al servicio del comercio exterior argentino. Entrevistas, lanzamientos, moda, espectáculos, gastronomía. Un magazine semanal con aroma y textura propios. Backstage, con la conducción de Pía Marcollese, los martes a las 17 en Trade. Fin espacio publicitario. Call my name. Heard your voice this morning, calling out my name. It had been so long since I've heard it, that it didn't really sound quite the same, no. But it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted anyone but you. And anybody who really knows me knows the truth, that I just can't stop writing songs about. Y seguimos homenajeando a Prince, escuchándolo, ¿no? Decíamos que las variables importantes para analizar de cara al futuro inmediato tenían que ver con algo muy esperado en el ámbito de la producción, que es que bajen las tasas de interés, ¿no es cierto? Entonces es posible que haya un proceso, ¿no es cierto?, por el cual los bonos Badlar llegue a zonas del 22%, con un dólar a fin de año de unos 17 pesos, como lo decíamos cuando hablábamos, y una inflación del orden del 33%, o sea, por primera vez las tasas debieran ir por debajo del proceso inflacionario.
Este proceso, que en general esperamos sea gradual, no está librado de riesgos, ¿no es cierto? En particular, creemos que habría alguna probabilidad de que, finalizada la liquidación de la cosecha, se abra una ventana de cierta presión alcista del dólar y que el Banco Central prefiera mirar desde afuera, ¿no es cierto?, esto de no intervenir. La política de bastante libre flotación, algunos la llaman flotación sucia, pareciera ser la preferida por el Banco Central, pero podría derivar en un recorrido alcista algo abrupto del dólar en pocas semanas, lo que perjudicaría a los activos que están nominados en pesos, ¿no? Yo diría que en los mercados globales se consolida un apetito por los activos de riesgo, entonces las bolsas van a estar en máximos, y la recuperación de las materias primas. En la próxima semana, 26-27, se reúne la FED sin que se esperen que suban las tasas. Esto es buena noticia para todos los emergentes, aunque sí será determinante el tono del comunicado al no haber conferencia de prensa posterior. En términos de los mercados locales, a tono con esto esperado, con un marco muy positivo para los activos financieros domésticos, y las visiones que tenemos están vinculadas un poco a esta evolución. Vamos a contar algunas de las primicias que podemos adelantar en relación a los dichos de Pratt Gay, en relación a Pratt Gay, los dichos en relación a Pratt Gay de Javier González Fraga, y los dichos también vinculados más que a Pratt Gay a Macri, en este caso dados por Berenstein recién nomás en la reunión, la 13 reunión de Riesgo País, ¿no es cierto?, organizada por COFACE ahí en el Hotel Plaza. Javier, que obviamente tenía que dar el tema económico, sin embargo empezó con lo de la política, ¿no es cierto?, con una visión más política. Y concretamente habló de que el Cambiemos o el gobierno pretendían realmente un cambio que significase cambiar la historia. ¿En base a qué? A dos elementos históricos que habitualmente integran un poco así el vox populi, ¿no es cierto? Una, de que el peronismo no deja gobernar cuando el Partido Justicialista no está gobernando. Este es el primer tema. Y el segundo, que se propone terminar con esta situación oscilante de populismos, ¿no es cierto?, y luego de ajuste, otra etapa de populismo y otra etapa de ajuste, otra etapa de populismo y otra etapa de ajuste, y que de alguna manera se pretende salvar ese péndulo de la historia, ¿no es cierto? Y este planteo, de alguna manera, para intentar realizar este propósito, es donde viene la diferencia entre lo que algunos llaman políticas de shock y otros hablan de medidas graduales. González Fraga, en lugar de hablar de políticas de shock, habla de apuro, políticas de apuro. ¿Y cuáles eran estas medidas vinculadas a las cosas que tenían que ser de shock o, en términos políticos, de apuro? Los levantamientos del cepo, el tema del sinceramiento de las tarifas, el cierre con los holdouts, entre otros, ¿no es cierto? Y en cambio, él cree que la visión gradualista está en cómo se está manejando la baja de la inflación, que lógicamente lo lleva a chocar con los economistas más fundamentalistas o más ortodoxos que quisieran recortes más drásticos. González Fraga entiende que prácticamente ha elegido para este tipo de situaciones un camino gradualista, ¿no es cierto? Y lógicamente hay una sensación de que habría como un punto en común en el cual podría resumirse que la gestión económica
estaría haciéndose cargo de que sería bueno aplicar todo el gradualismo posible y todo el shock necesario, o sea, tratar de encontrar esos puntos de equilibrio que marcaran que se acierta en qué políticas tienen que ser graduales, pero también se acierta en qué políticas tienen que ser de shock y no pueden demorarse. Entonces, bueno, ahí está mirando, ¿no es cierto?, González Fraga esta situación y de alguna manera, diríamos, él entiende de que la inflación ya ha llegado a su punto máximo, pese a que entiende que este es el peor momento, ¿no es cierto?, porque están coexistiendo los sueldos viejos con los precios nuevos, precios que han tenido varias listas de presentación y que además incluyen lo de las tarifas. Él dice que si se hiciese como en otros lugares donde se mira el corazón de la inflación, es decir, las variables que tienen que ver con los precios, ya se estaría registrando que los números indicativos serían menores de los que estamos mirando, ¿no es cierto?, en términos cotidianos. Se habla de que la segunda etapa, esto está ocurriendo en los primeros 100 días, y qué depararía de cara a los segundos 100 días. Y los segundos 100 días debieran ser el lanzamiento de la política económica, o sea, a no solo conocer cuál va a ser el programa fiscal, ¿no es cierto?, el programa antiinflacionario, etcétera, sino además un importantísimo proceso de inversiones en obra pública. Y aquí claramente estamos hablando de obra pública muy basada en la construcción, muy basada en las obras de infraestructura, muy basadas en las obras para servicios públicos, básicamente, y lo cuantificó, las que están inmersas en dos programas, el plan o dos planes, el plan Belgrano y el plan para el área metropolitana de Buenos Aires. Para el plan Belgrano se piensa que va a haber una inversión de 12.000 millones de dólares y va a implicar el impacto alrededor de 4 millones de personas. Para el plan del Gran Buenos Aires, del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, estamos hablando de un primer tramo de 10.000 millones de dólares y un segundo tramo casi seguro de otros 5.000 millones de dólares, con lo cual estaríamos hablando de un monto global de 15.000 millones de dólares que abarcarían a 11 millones de personas. Estamos pensando en la creación de 100.000 puestos de trabajo en el área metropolitana de Buenos Aires en términos de la cantidad de obras y de tareas que hay allí. Y esto obviamente en el marco de un plan o proyecto de inversiones que seguramente debieran desarrollarse ahora ya desde el sector privado. Comentaba Javier de que hay muchísimos fondos, inversores del exterior, etcétera, que ya están pidiendo presentar proyectos de inversiones en lugar de aferrarse a los bonos. Entonces acá la opción, ¿no es cierto?, es esta situación. Y obviamente es muy importante pensar que esta inversión tiene que venir a complementar al consumo, porque muchos dicen de que en realidad lo que se está buscando es reemplazar con inversiones lo que no se logra a través del consumo, es decir, que los ajustes seguirían planteándose y que la gente no bajaría sus niveles de consumo y que esto sería reemplazado por inversión. Venimos recalcando desde las redes sociales y desde cada micrófono que nos ponen adelante de que esa es una falsa dicotomía, que acá tiene que haber mercado interno más inversiones, no mercado interno o inversiones, sino mercado interno más inversiones como complemento. Y esto debiera ser entendido, diríamos, con claridad, y no debiera caerse en la tentación falsa de pensar de que no importa el mercado interno porque vienen las inversiones. Creemos que muchas inversiones que podrían venir no vienen si no hay mercado interno. Hacemos la última pausa y retornamos.
Primer programa de la radiofonía argentina en simultáneo desde Sao Paulo y Buenos Aires. Actualidad y Mercosur. Los lunes a las 19 en Trade. Volvemos entonces a Integrados. Queremos decir que pronto va a haber novedades en Integrados en relación a que es posible que volvamos a la génesis originaria. Ustedes recuerdan que Integrados era ¿por qué? Porque se sumaba una periodista, posiblemente la periodista de más nivel del periodismo gráfico en términos de comercio exterior, Natalia Donato, conmigo, que me tenían como el referente, diríamos, de la radiofonía argentina en términos de comercio exterior, y por eso el tema Integrados, además de lo que significa Integrados como concepto en términos de comercio exterior, de economía, etcétera, de política internacional. Es muy posible que se sume, luego de un viaje que está por realizar al exterior, la corresponsal extranjera en la Argentina, acreditada en la Argentina en términos económicos, ¿no es cierto?, más importantes que tenemos aquí. Es muy posible que se sume y volvamos entonces, sí, ahora en serio también a Integrados, porque encima es extranjera, es de un país latinoamericano y su especialidad es la integración. O sea que podríamos estar retornando a la génesis de que dio origen a este programa, cuando nos invitaran los amigos de Trade a montar un programa de esta naturaleza. Estábamos tocando lo que sería de alguna manera el debate para los segundos 100 días que lógicamente acaban de empezar y que tenían como requisito, condición necesaria pero no suficiente, pero sí acelerar el tema del cierre con los holdouts. Y está habiendo se está abriendo un debate interesante, ¿no es cierto? ¿En relación a qué? En relación a los procesos de integración. Ustedes saben, hay muchos críticos del Mercosur diciendo que, bueno, ahora que se cumplen años, ¿no es cierto?, 25 años, etcétera, del tratado, habría que repensar, y muchos han hecho autocrítica, que en realidad, en lugar de ser una unión aduanera, ¿no es cierto?, imperfecta, tendría que haber sido un tratado de libre comercio, y que seguramente los volúmenes de integración en ese caso serían mucho mayores, etcétera y demás. Pero claro, esto trae también al medio analizar qué pasa con el TPP, y sabemos los debates y las contras que hay al respecto, ¿no es cierto?, diciendo, si fuéramos hacia un tratado de libre comercio con los TPP, lo que queda parado de la industria nacional desaparecería, etcétera y demás, teniendo en cuenta las diferencias de competitividad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se observa? Y lo dejo tirado aquí como para que comencemos a pensarlo y lo vayamos inclusive desarrollando en programas sucesivos. Obviamente nosotros tenemos una productividad mediocre, con salarios elevados, diríamos, en relación
a nuestros vecinos. O sea, tenemos una situación en la cual nuestra productividad está cercana a la de Brasil, y sin embargo nuestros salarios son un 40% más altos que los de Sao Paulo, a una productividad equivalente. Nosotros tenemos unos salarios reales similares a los de Israel, que por supuesto tiene una productividad infinitamente superior a la nuestra. Acá hay dos alternativas: o se bajan los salarios reales, lo que nadie quiere, o se aumenta la productividad de alguna manera. Obviamente nosotros optamos porque los salarios reales no pierdan su capacidad y su poder, ¿no es cierto?, de consumo, y lo que hay que hacer es hacer fuertes inversiones para mejorar la productividad, de manera tal de lograr la competitividad que nos permita encarar los procesos de integración tanto regionales como globales, y con Unión Europea o con el TPP o con quien sea, o con Chile para hablar de la región, sin que esto signifique riesgos para los aparatos productivos que han logrado desarrollarse en todo este tiempo. Entonces, la temática obviamente implica que tener el mantenimiento del salario real, o sea, del poder adquisitivo del salario, ¿no es cierto?, sin que se deteriore, implica avanzar rápidamente en inversiones que nos den competitividad. Para eso tienen que aplicarse los créditos externos, para eso tienen que aplicarse los créditos de los organismos, estos créditos blandos a largo plazo, para mejorar caminos, para mejorar puertos, para mejorar la infraestructura, ¿no es cierto?, energética, para mejorar y hacer la hidrovía tan necesaria, y que nuevamente puedan venir a costos competitivos nuestras producciones de las economías regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un debate que lo vamos a ir profundizando porque es muy técnico, pero muy necesario a dar en momentos en los cuales, lógicamente, se están viviendo tiempos de transición. Y nos parece importante no hacernos los distraídos en tiempos en los cuales las propuestas a partir de uno de los hechos centrales de lo que ha sido el nuevo gobierno, que es el cambio de su política exterior, todos hablamos del cambio político de la política exterior, pero no estamos hablando de los cambios y de las implicancias económicas que tienen estos cambios en la política exterior y en esto que se denomina a veces tan rimbombantemente la vuelta de Argentina al mundo. Es obvio de que hay una cantidad muy importante de oportunidades que se abren, oportunidades no exentas de riesgo, y que por lo tanto quienes de alguna manera venimos desde hace tanto tiempo trabajando en estos temas de integración, debemos ir mostrando, discutiendo con todos los sectores las formas más inteligentes para que esa integración se produzca. Nadie quiere aperturas ingenuas, nadie quiere retornos a las políticas de los 90, pero nadie quiere también quedar fuera del proceso de integración a las cadenas de valor que hoy por hoy son las que permiten que el 80% de lo que se transa a nivel mundial se haga a través de ellas, y que eso genera que quienes integran determinadas cadenas de valor en la parte que les toca sean altamente competitivos, se generen inversiones de punta para estar tecnológicamente adecuados, ¿no es cierto?, a precisamente los estándares de competitividad, y vayamos mirando de qué manera todas las nuevas reglamentaciones, ¿no es cierto?, que van surgiendo en el mundo, y normativas vinculadas a las normas ISO, vinculadas a normativas internacionales, van generando y mostrando la preocupación que hay por los estándares nuevos. Hoy en día el cumplimiento de ciertos estándares es lo que va haciendo que las políticas comerciales tengan tal o cual definición. El cumplimiento de los estándares hoy se va convirtiendo también, de alguna manera, para quienes no se integren, en pararancelarios. Esto hay que decirlo porque está muy vinculado a los avances tecnológicos y a las actualizaciones tecnológicas. Por eso es que queremos abrir este espacio de discusión, que seguramente lo vamos a ir profundizando programa a programa, y donde vamos a ir buscando que los actores precisamente sean los que nos digan de qué manera van pensando
en las adecuaciones a futuro y de qué manera van pensando que pueden ser los mejores caminos precisamente para ir logrando las integraciones inteligentes que sean más apropiadas para un tiempo en el cual lógicamente hay expectativas de cambio, lógicamente hay expectativas de que la diferencia, el gap con el mundo desarrollado se vaya achicando y de qué manera nos vamos convirtiendo en protagonistas precisamente de esos cambios. Nos estamos yendo hasta el próximo jueves, cuando a las 16 horas volvamos a decirle que ha llegado aquí a Trade Radio, como siempre, Integrados. Chao.